Es miércoles de Rompesemana y ya está conmigo aquí en el estudio Carlos Salomón, nuestro analista político, que hoy nos habla de la Cuba de Fidel Castro a la Cuba de Díaz-Canel y cambios como la aprobación del matrimonio igualitario en la isla. Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Salvador. Ayer pasó el huracán también por Cuba. Sí. Y prácticamente destrozó, dejó sin energía eléctrica. Pero el domingo pasado hay otro huracán en Cuba. Fue el referéndum si sí o no a los matrimonios igualitarios. Sí. Y el 70% votó en que se establezca en Cuba el matrimonio igualitario, que es una legislación que existe en muchas partes del mundo. Sí. Pero ¿a qué te lleva esta reflexión? Este huracán del domingo quizás es más grave que el huracán de ayer. ¿Por qué? Porque en el 59 Fidel Castro triunfa con su revolución. Sí. Y el primer lunar que tiene Fidel Castro es declarar que el homosexualismo era una enfermedad. Sí, una enfermedad. Y los encerraban y los inyectaban. Entonces, ese quizás el primer desencuentro real de una revolución que a ti y a mí y a muchos nos hizo soñar con la realidad. Entonces, Fidel Castro declaró que prácticamente era una enfermedad. Pero después de varios años, 60 años de revolución, ayer Canel, el presidente actual de Cuba, hace el referendo y la gente sale a la calle y se restablece algo que muchos países tienen. Pero detrás de ese referendo hay algo muy importante. La isla de Cuba, que fue golpeada lamentablemente por un huracán ayer, también pasa por una profunda crisis económica. No hay abastos. Un amigo mío estuvo hace poco en La Habana y prácticamente no hay ni qué comer. Nada. Hay que comer. Te digo, es una gente políticamente muy importante. ¿Qué es lo que hay? Hay desempleo. Medio Cuba vive en Florida, particularmente en Miami. O sea, no se han ido de Cuba, no por la no convergencia ideológica, sino porque Cuba ha sido muy difícil en los últimos años conseguir empleo, hay contrabando del dólar, el turismo con la pandemia también hizo que lo poco que se movía en turismo, pues dejó de ir el turismo, y luego Trump le quitó otra vez lo que había logrado con Obama, en fin, una situación sumamente crítica. Y lo que hace Díaz-Canel es abrir una válvula para dejar que salga un poco la pus, pero la válvula que abrió el domingo puede estallar en Cuba, porque los pueblos se mueven entre el miedo y la esperanza. Y el pueblo de Cuba ha tenido mucho miedo al gobierno porque hay un policía en cada cuadra. ¿Sí? Pero lo que sucedió el domingo, mi pronóstico es que es el prólogo de una rebelión social que vendrá en Cuba. O sea, ¿tú crees que había abierto esta válvula de libertades? Porque al final ese es un derecho, una libertad que están reconociendo, puede detonar pues que los cubanos pidan más libertad. Es que esto es una válvula a destiempo. Desde la época de Fidel en el 59-60 debieron haber reconocido la heterogeneidad de la población. Pero ha sido un régimen que rompió los sueños. Yo creo que estamos en antesala de algo que está rompiendo. Tú presentabas al inicio del noticiero lo de Nicaragua. ¿Sí? ¿Qué eran los sandinistas? Pues eran sandinistas. Era una revolución. Era una revolución que tumbaron a Somoza y era un manojo de sueños de igualdad en Nicaragua. Hoy Daniel Ortega, que tú presentaste al inicio, es un dictador peor que Somoza. Entonces, ¿qué estamos viendo en Cuba? Es prácticamente el fin de los sueños de una revolución que hizo soñar América Latina, que fue exportada, la exportaba. Sí. Hoy, por ejemplo, China no juega a exportar revoluciones, ni la Unión Soviética. O sea, es la último eslabón de ese manojo de sueños, y es el contraste de un discurso con la realidad. Pero ese espejo de Cuba hay que verlo en México, ¿eh? Claro. Hay que verlo en México, porque la pobreza en Cuba, y aquí hemos creado 4 millones de pobres en estos 4 años, pero lo ves en Venezuela, lo ves en Nicaragua, es cuando la realidad te dice, oye, por aquí no es. Esa no era la vía. Flexibiliza, conéctate con la gente y haz lo que la gente te está pidiendo y no hagas lo que tú pretendes que la gente te está pidiendo. Es una gran diferencia. Interesante, Carlos, te agradezco el análisis como siempre. Gracias, saludos. Aquí nos vemos la próxima semana.